Nunca pensé que una taza de té me haría respirar como si tuviera 20 años otra vez. Fue una de esas mañanas frías en las que uno se despierta con la garganta seca, el pecho pesado y la sensación de que algo dentro no termina de soltar. Me senté en la cama, tosiendo, como cada día, tratando de aclarar la flema que parecía no querer irse nunca. Respirar era un esfuerzo. No me sentía enfermo, pero tampoco sano. Simplemente acostumbrado a vivir con esa molestia constante. Durante meses había probado de todo. Jarabes comprados en la farmacia, remedios recomendados por amigos, incluso ejercicios respiratorios que vi en internet. Nada parecía funcionar. Cada mañana empezaba igual, una tos profunda, ese carraspeo incómodo y una sensación de que mis pulmones ya no eran los mismos de antes. Me resigné a pensar que era parte de envejecer. Hasta que un día, mientras hablaba por teléfono con mi hermana, le mencioné entre bromas que cada mañana era como pelearme con mis pulmones. Ella se rió y me dijo, ¿te acuerdas del té de la abuela? El que preparaba cuando teníamos gripe de niños. Deberías probarlo. Ese comentario lo cambió todo. Revisé mis recuerdos, los viejos apuntes que mi madre guardaba en una libreta de tapas duras, y ahí estaba, la receta del té de la abuela. Jengibre, tomillo, limón, cebolla. Ingredientes tan simples que uno nunca imaginaría el poder que esconden. Lo preparé con escepticismo, pero también con una chispa de esperanza. Y fue entonces cuando lo sentí. No fue inmediato, como en los anuncios de la televisión, pero sí fue claro. Mi pecho se fue soltando, la tos se volvió más leve y mi respiración más profunda. Esa noche dormí sin interrupciones por primera vez en semanas, y al despertar, no tuve que toser. Hoy quiero compartir contigo esa receta. No es mágica, pero sí poderosa. Quiero explicarte cómo se prepara, por qué funciona, y cómo puedes incorporarla a tu vida si tú también sientes que tus pulmones ya no son los mismos. Todo con ingredientes naturales que probablemente ya tienes en tu cocina. Pero antes de contarte más, quiero saber algo de ti. ¿Cuántos años tienes y desde dónde me estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará saber a quién estoy ayudando hoy. Durante mucho tiempo, cada mañana era una batalla. No con el despertador ni con el frío, sino con mi propio cuerpo. Me despertaba con una tos seca, luego una más profunda, hasta que finalmente lograba expulsar algo de flema. Sentía que tenía un peso dentro del pecho, como si alguien hubiese colocado una piedra justo encima de mis pulmones mientras dormía. Era una sensación desagradable, constante, no dolorosa, pero sí agotadora. Una especie de congestión que no terminaba nunca de irse, como si algo estuviera atrapado en mi interior y no quisiera soltarme. Al principio pensé que era el cambio de clima, o quizá el polvo en casa. Pero pasaban los días, y la flema seguía allí, cada vez más densa, más molesta. Respirar profundamente me costaba trabajo, y a veces incluso hablar se volvía incómodo porque sentía esa molestia en la garganta que no se iba. Como casi todos, hice lo que se hace en estos casos. Fui a la farmacia. Me recomendaron jarabes para la tos, caramelos balsámicos, pastillas efervescentes. Probé de todo. En la mañana tomaba uno, al mediodía otro, y por la noche esperaba que algo hiciera efecto. Pero los resultados eran siempre los mismos. Un leve alivio, y al día siguiente, todo volvía a empezar. No tardé en empezar a dormir mal. Me costaba conciliar el sueño porque esa sensación de tener el pecho cargado no me dejaba descansar tranquilo. Me despertaba a mitad de la noche con ganas de toser, con la garganta seca, sintiendo que me faltaba el aire. Al día siguiente, el cansancio se acumulaba. Me sentía más lento, más irritable, como si el cuerpo estuviera haciendo un esfuerzo constante solo para mantenerme despierto. Y con ese cansancio, llegó también algo más difícil de reconocer: la ansiedad. Porque una cosa es tener un resfriado que sabes que pasará, pero otra es convivir con la sensación diaria de que algo dentro de ti no está bien y no mejora.
Me preguntaba si era normal, si era la edad, o si estaba empezando a desarrollar algo más grave. Pero al mismo tiempo, no quería exagerar. No quería ir al médico solo para que me dijeran que era parte de envejecer. Empecé a vivir con esa molestia como si fuera un huésped más en mi cuerpo. Me resigné. Pensé, tal vez esto es lo que les pasa a todos los que pasan de cierta edad. Tal vez esta es la nueva normalidad. Y así pasaron semanas, incluso meses. Mi rutina era la misma: despertar, toser, tratar de soltar la flema, tomar algo, esperar que pase y repetir al día siguiente. Evitaba lugares fríos, me tapaba más de lo habitual, intentaba hacer inhalaciones con agua caliente, pero nada parecía suficiente. Fue un tiempo difícil, más por lo mental que por lo físico, porque cuando uno se siente constantemente incómodo, todo lo demás empieza a pesar más. Las pequeñas tareas del día se vuelven más grandes. Salir a caminar ya no era placentero, porque el aire frío me hacía toser. Hablar mucho me fatigaba. Y todo esto, poco a poco, me hizo sentir más viejo de lo que realmente era. No fue hasta que volví a mirar atrás, a lo que hacían mis abuelos, a lo que se usaba antes de que existieran tantos productos envasados, que encontré una salida diferente. Algo más sencillo, más natural, pero sobre todo, más efectivo. Aunque en ese momento todavía no lo sabía. Y todo empezó con una taza de té. Una receta que mi abuela preparaba sin mucha ciencia, pero con mucha sabiduría. Una receta que cambiaría mi rutina para siempre. Recuerdo perfectamente ese momento, como si hubiera sido ayer. Estaba hablando con mi hermana por teléfono, que me escuchaba toser desde el otro lado de la línea. Me dijo con tono de burla: esa tos tuya me recuerda a cuando éramos niños, y la abuela nos hacía ese té que olía raro, pero nos dejaba respirando como atletas. Yo solté una risa forzada, más por la nostalgia que por el chiste, pero entonces me quedé pensando en eso. ¿El té de la abuela? Colgué la llamada y bajé al trastero. Entre cajas viejas y libros empolvados, encontré aquella libreta de tapas duras que mi madre había conservado. En la primera página, con letra apretada y tinta azul algo desvaída, estaba la receta. Para los días de pecho cerrado, decía, y más abajo, los ingredientes que ella misma solía recoger del jardín o pedir al tendero del barrio. Yo lo usaba cuando los inviernos eran duros y no había médico cerca, me decía mi abuela, envuelta en su chal, mientras removía el contenido de una olla pequeña sobre la cocina de leña. Era una mujer sencilla, de manos ásperas y mirada tranquila. No tenía estudios, ni hablaba de cosas técnicas, pero sabía exactamente qué planta servía para qué. Si te dolía el estómago, si tenías insomnio, si no podías respirar bien, siempre tenía algo en su cocina. Y todo era natural. Nada de pastillas, nada de etiquetas. Solo hierbas, raíces, miel y tiempo. Ese té lo preparaba con un cuidado casi ceremonial. No era solo echar las cosas al agua hirviendo. Era cortar el jengibre en láminas finas, añadir la cebolla morada bien picada, machacar un poco de tomillo fresco, y siempre, nunca faltaba, una rodaja de limón con cáscara incluida. Luego, dejaba que todo se cociera a fuego lento, permitiendo que el aroma llenara la casa como si fuera un bálsamo invisible. Y justo antes de servirlo, añadía una cucharadita de miel espesa que ella misma compraba en el mercado, de manos de un apicultor de confianza. Esa noche, decidí prepararlo por primera vez en décadas. Tenía todo en casa, lo cual me sorprendió, como si esa receta hubiera estado esperando el momento exacto para volver a mí. Corté, herví, mezclé, y pronto el vapor empezó a impregnar mi cocina con un olor tan familiar que me hizo cerrar los ojos. Era como volver a la infancia, como si mi abuela estuviera allí, sentada a mi lado. El aspecto del té no era especialmente bonito. Un color dorado opaco, con pequeños trozos flotando, y ese aroma entre dulce y picante. Dudé por un momento. Pensé, ¿de verdad esto va a hacerme sentir mejor?
Me senté con la taza caliente entre las manos, acerqué la nariz al borde y di un sorbo. La primera sorpresa fue la calidez, no solo en la garganta, sino en el pecho. Sentí un calor que bajaba lentamente, como si algo estuviera limpiando desde adentro. La tos no desapareció al instante, claro está, pero sí se suavizó, como si el cuerpo reconociera ese sabor, esa mezcla de ingredientes que no entendía con la razón, pero que recordaba con la memoria del alma. No pude evitar emocionarme, no solo por el alivio, sino porque, en ese momento, sentí que mi abuela me estaba cuidando de nuevo. A través de ese té, de esa receta simple y poderosa, ella seguía allí, guiándome, protegiéndome y devolviéndome algo que creí haber perdido, la capacidad de respirar profundo y sin miedo. Puede que te estés preguntando lo mismo que me pregunté yo esa noche mientras sorbía la taza caliente. ¿Por qué este té funciona tan bien? ¿Cómo es posible que algo tan sencillo logre un alivio que no encontré en tantos jarabes, pastillas y remedios comerciales? La respuesta no está en la magia, sino en la sabiduría de generaciones, y también en la ciencia. Empecemos por los ingredientes. Cada uno tiene un papel específico que, en conjunto, forma una especie de equipo de rescate para tus pulmones. El jengibre, por ejemplo, no solo da sabor. Es uno de los mejores antiinflamatorios naturales. Contiene compuestos llamados gingeroles y shogaoles, que ayudan a relajar los músculos de las vías respiratorias y a disminuir la inflamación en los bronquios. Además, estimula la circulación sanguínea, lo cual mejora el transporte de oxígeno por el cuerpo. La cebolla morada es mucho más que un ingrediente de cocina. Está cargada de quercetina, un flavonoide con potentes efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Actúa como mucolítico, es decir, ayuda a disolver la mucosidad espesa que se acumula en los pulmones, facilitando su expulsión al toser. También tiene propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a combatir infecciones respiratorias leves. El tomillo, esa pequeña hoja aromática, es uno de los grandes aliados de la salud respiratoria. Contiene timol, un aceite esencial que tiene propiedades antisépticas y expectorantes. El tomillo estimula las glándulas mucosas de los bronquios, ayudando a aflojar la flema y a limpiar las vías respiratorias. Además, su olor penetrante ayuda a despejar la nariz casi de inmediato, incluso solo con el vapor. El limón, sobre todo con su cáscara, aporta vitamina C y compuestos cítricos que fortalecen el sistema inmunológico. Su acidez también ayuda a disolver la flema más pegajosa, facilitando su salida. Además, el sabor ácido despierta los sentidos y revitaliza el cuerpo. La miel, por último, es un calmante natural. Su textura suave recubre la garganta, aliviando la irritación y reduciendo la necesidad de toser constantemente. Y no solo eso, también tiene propiedades antimicrobianas, ayuda a relajar el cuerpo y aporta un dulzor que convierte el remedio en un momento placentero. Ahora bien, además de los ingredientes, el proceso mismo de preparar y beber el té aporta beneficios. El vapor caliente que se eleva de la taza alivia de forma inmediata la congestión nasal y humidifica las vías respiratorias. Es como una pequeña sesión de inhalación, sin necesidad de aparatos. Inhalar profundamente ese vapor es el primer paso para que el cuerpo empiece a liberar lo que tiene atrapado. Y aquí es donde la ciencia moderna y la sabiduría antigua se encuentran. Mientras los medicamentos industriales suelen enfocarse en suprimir síntomas de forma rápida, a menudo usando químicos que el cuerpo no siempre tolera bien. Este tipo de remedio natural trabaja de forma más suave pero profunda. No bloquea la tos, sino que la hace más eficaz. No enmascara el problema, sino que lo ayuda a resolverse desde dentro. Además, a diferencia de muchos jarabes que pueden causar somnolencia artificial o malestar estomacal, este té tiene beneficios adicionales. Te relaja naturalmente, te hidrata y mejora la calidad del sueño. Un cuerpo bien descansado y bien hidratado se recupera más rápido. Y eso, créeme, marca la diferencia.
Así que no es un milagro. Es la suma de elementos naturales que trabajan en armonía con tu cuerpo. Es una receta que no promete curas milagrosas, pero sí un alivio real, profundo y sobre todo, humano. Porque a veces, lo que más necesitamos no es un nuevo medicamento, sino volver a lo simple, volver a lo que funciona. Ahora sí, llegó el momento de compartir contigo lo que cambió mis mañanas, alivió mi pecho y me devolvió algo tan simple y poderoso como poder respirar con calma. Esta es la receta que mi abuela me dejó sin saber que un día, décadas después, iba a convertirse en mi salvación. No necesitas ser experto en cocina ni tener utensilios sofisticados. Solo necesitas ganas de cuidarte y unos minutos de tu tiempo. Los ingredientes que ella usaba eran sencillos, pero cada uno con una intención. Jengibre, miel, limón, tomillo, canela, cebolla. ¿Los tienes? Seguro que la mayoría están ya en tu cocina. Y si no es así, no te preocupes. Más adelante te cuento cómo puedes hacer variaciones si te falta alguno. Lo importante es entender que cada uno de ellos tiene un papel. La cebolla, por ejemplo, es el escudo contra la congestión. El jengibre, el empujón al sistema. La miel, el abrazo a tu garganta. Y el tomillo, ese aroma que ya empieza a sanar desde el vapor. La preparación es tan terapéutica como el té en sí. Es parte del proceso. La abuela solía decir que la medicina empieza desde que empiezas a prepararla. Así que hazlo con calma, con intención, como si estuvieras preparando un regalo para alguien que quieres mucho, porque ese alguien eres tú. Primero, coloca agua en una olla, una cantidad suficiente como para llenar 2 buenas tazas. Enciende el fuego y mientras se calienta, corta el jengibre en láminas finas. No hace falta pelarlo si está limpio. Corta también un trozo de cebolla en rodajas gruesas. No te preocupes por el olor. Lo que parece fuerte al principio se transforma en alivio cuando entra al cuerpo. Añade el jengibre y la cebolla al agua apenas empiece a hervir. Después, agrega una ramita de canela, unas hojitas de tomillo fresco o seco y la cáscara de un trozo de limón. No exprimimos el limón aún. Dejamos que todo hierva a fuego lento durante al menos 10 minutos. La cocina se irá llenando con un aroma potente, mezcla de campo, medicina y recuerdo. Cuando la mezcla esté bien infusionada, apaga el fuego y deja reposar unos 5 minutos más con la olla tapada. Ese es el secreto de la abuela, dejar que el calor termine de hacer su trabajo. Cuela la infusión y sírvela caliente en una taza. Justo antes de beberla, añade el jugo de limón y una cucharadita de miel. Remueve con una cuchara de madera, si tienes. Y entonces, respira hondo. Acércate la taza al rostro y deja que el vapor entre por tu nariz. Tómalo despacio, con pausas, como si cada sorbo fuera un suspiro. ¿Cuándo tomarlo? La abuela lo tomaba siempre por la mañana, antes de desayunar. Decía que era cuando los pulmones estaban más cargados y el cuerpo más receptivo. También lo recomendaba antes de dormir, sobre todo en los días fríos o cuando sentías el pecho cerrado. Puedes tomarlo 1 o 2 veces al día durante unos días, hasta que sientas alivio. En mi caso, noté los cambios desde la primera taza, pero seguí tomándolo varios días más, como rutina de limpieza. ¿Y si no tienes todos los ingredientes? No pasa nada. Si no tienes tomillo, puedes usar orégano. Si no hay canela, no es grave. Si no tienes limón, al menos usa la miel. El jengibre y la cebolla son los más importantes. Lo esencial es mantener el espíritu de la receta, calentar, limpiar, reconfortar. Y recuerda siempre este consejo que mi abuela repetía con ternura mientras me pasaba la taza con sus manos arrugadas. El té no solo cura el cuerpo, también el alma. Así que no lo tomes con prisa. Haz de este momento un ritual, porque en un mundo que corre demasiado, a veces lo más sanador es parar, prepararte algo bueno y respirar. Esa noche, después de preparar la infusión con cuidado
y un poco de escepticismo, me senté en mi sillón favorito con la taza caliente entre las manos. Afuera llovía suave, como si el mundo también quisiera bajar el ritmo. Acercarme el vapor al rostro fue el primer alivio. Ya solo con eso sentí que algo dentro de mí comenzaba a abrirse. Me recordé a mí mismo, 20 o 30 años atrás, cuando respiraba sin pensarlo, sin esfuerzo, sin miedo a la tos que acecha cada mañana. Tomé el primer sorbo. El sabor era fuerte, sí, pero no desagradable. Dulce por la miel, picante por el jengibre, con ese fondo terroso de la cebolla y ese aroma que solo el tomillo puede dar. Cerré los ojos y sentí cómo el calor recorría la garganta, bajaba por el pecho y de alguna manera parecía empujar algo hacia afuera. No era solo una bebida, era un respiro. Esa noche dormí diferente. No hubo la tos seca que usualmente me despertaba en mitad de la madrugada. No sentí esa presión en el pecho al girarme, ni la sensación de ahogo al acostarme completamente. Por primera vez en mucho tiempo, me dormí con el cuerpo relajado y con la mente tranquila. El descanso fue tan profundo que ni siquiera me di cuenta de la hora en que el sol empezó a entrar por la ventana. Pero lo que realmente me sorprendió fue la mañana siguiente. Me levanté y sin darme cuenta, fui directo a la cocina. Y ahí fue donde noté algo extraño: el silencio. No el silencio de afuera, sino el mío. No estaba tosiendo. No me había despertado con esa congestión espesa, ni con la necesidad de carraspear una y otra vez para poder hablar. Mi garganta no ardía, mi pecho no pesaba. Me detuve en seco, como si mi cuerpo tardara en procesar lo que estaba pasando. Respiré por la nariz profundamente, y el aire entró sin obstáculos. No recordaba la última vez que eso había ocurrido. Me emocioné. No lloré, pero se me humedecieron los ojos. Sentí que había recuperado algo que ya daba por perdido, la sensación de estar bien sin esfuerzo, de que el cuerpo, por fin, estaba haciendo las paces conmigo. Mi hija fue la primera en notarlo. Entró en la cocina mientras yo preparaba café, me miró y dijo: «Papá, ¿y esa tos tuya? Hoy no te he escuchado ni una vez». Yo solo sonreí. «Una receta de la abuela», le respondí. Ella se acercó, me puso la mano en el hombro y me miró con ese cariño que solo los hijos saben dar. «Te ves mejor, de verdad. ¿Qué fue lo que hiciste?». Y fue ahí cuando supe que no era solo una sensación, que lo que había cambiado no era solo la flema, ni el pecho, ni el sueño. Era todo. Era la forma en que me sentía conmigo mismo, como si por fin me hubiera dado el permiso de cuidarme, de creer que aún puedo mejorar, que aún hay cosas simples que pueden cambiarlo todo. No sé si a ti te pasará lo mismo la primera noche, pero si estás aquí, si has leído hasta este punto, si has sentido esa carga en el pecho, esa tos que no se va, ese cansancio que no se explica, entonces te entiendo. Y sé que vale la pena intentarlo. Porque a veces lo más poderoso no es un tratamiento costoso, ni una máquina extraña. Es una taza caliente, unos ingredientes del campo y una receta que guarda el cariño de quienes nos quisieron bien antes de que supiéramos cuidarnos por nosotros mismos. Después de esa noche de alivio, algo cambió en mí. No solo empecé a preparar el té con regularidad, también comencé a interesarme de verdad en cómo funcionaban mis pulmones. Y me hice una pregunta que nunca me había planteado con tanta seriedad. ¿Por qué acumulamos tanta flema con la edad? Siempre pensé que era normal, parte de envejecer, pero no es exactamente así. Con los años, el cuerpo se vuelve más lento para eliminar toxinas. El sistema respiratorio, como cualquier otro, se desgasta si no se cuida. Y si además pasamos horas en lugares cerrados, sin movernos, respirando aire seco o contaminado, no es raro que nuestros pulmones empiecen a llenarse de mucosidad. Me di cuenta de que la flema no es el problema en sí, sino una señal, una advertencia que el cuerpo nos da para decirnos que hay algo que no está funcionando como debería. Puede ser una inflamación leve, una irritación crónica, o simplemente una respuesta a un entorno que no es saludable. Y aquí viene lo interesante.
Muchos de los factores que provocan esa acumulación están en nuestras manos. El primero, y quizás el más ignorado, es la falta de hidratación. No beber suficiente agua hace que la mucosidad se vuelva espesa y pegajosa, mucho más difícil de expulsar. ¿Y cuántos de nosotros, al llegar a cierta edad, dejamos de beber agua porque ya no tenemos tanta sed? Craso error. El cuerpo sigue necesitando ese líquido vital para limpiar, lubricar y fluir. Otro culpable silencioso: el aire seco. Vivimos en casas cerradas, con calefacción o ventiladores que resecan el ambiente. ¿El resultado? Las vías respiratorias se resecan también, se irritan y producen más mucosidad para compensar. La solución es simple pero poderosa: abrir las ventanas, ventilar la casa, dejar que el aire circule. Respirar aire fresco, aunque sea por unos minutos al día, cambia todo. Y por supuesto, está el sedentarismo. Lo aprendí por las malas. Pasar horas sentado, sin mover el cuerpo, hace que los pulmones no se expandan del todo, que el diafragma no trabaje como debe, que el oxígeno no llegue bien a todo el cuerpo. Caminar aunque sea 15 minutos al día, estirarse, respirar profundo mientras se camina. Todo eso activa la circulación, moviliza el pecho y ayuda a limpiar naturalmente los pulmones. Con el tiempo entendí que el té es solo una parte del cuidado. Es una ayuda, un empujón, un momento de alivio. Pero lo verdaderamente importante es el cambio de mentalidad. Empezar a tratar a nuestros pulmones como lo que son: un motor silencioso que trabaja día y noche para mantenernos vivos. Y como cualquier motor, si lo descuidamos, se deteriora. Si lo cuidamos, dura muchos años más. Hoy sé que cuidar los pulmones no es solo para quienes están enfermos. Es para cualquiera que quiera vivir mejor. Respirar con facilidad no debería ser un lujo. Debería ser algo que defendemos, que protegemos, que cultivamos. Porque cuando respiramos bien, todo lo demás mejora: el sueño, la energía, el ánimo, la digestión, la mente. Así que mi consejo no es solo que tomes el té. Mi consejo es que te observes, que escuches tu cuerpo, que te des permiso para cambiar pequeños hábitos que pueden darte años de bienestar. Que no esperes a que algo falle para empezar a cuidarlo. Porque como decía mi abuela, mientras calentaba la infusión por las noches, respirar sin dolor es una bendición, pero cuidar tus pulmones para que no duelan, eso sí que es sabiduría. Después de compartir esta receta, muchas personas me han escrito con preguntas muy importantes. Y me alegra que lo hagan, porque eso significa que están tomando su salud en serio. Así que hoy quiero responder a las dudas más frecuentes y advertirte sobre los errores más comunes que pueden arruinar los beneficios de este té. ¿Puedo tomar este té si tengo diabetes? Sí, pero con una condición. No le agregues miel si eres diabético o tienes niveles de azúcar inestables. La miel tiene muchas propiedades beneficiosas, pero también es un azúcar natural y puede elevar la glucosa en sangre. Si este es tu caso, simplemente omítela o consulta con tu médico si puedes usar un sustituto como la stevia natural. El resto de los ingredientes, como la cebolla, el jengibre, el tomillo o el limón, no afectan negativamente el azúcar y pueden incluso ayudarte a fortalecer el sistema inmunológico. ¿Y si tengo hipertensión? También puedes tomarlo, pero con algunas precauciones. El jengibre, por ejemplo, es conocido por su capacidad para mejorar la circulación, pero en algunas personas muy sensibles puede causar un leve aumento de la presión si se consume en exceso. La clave aquí es el equilibrio. Usa una cantidad moderada, no exageres, y observa cómo reacciona tu cuerpo. Como siempre, si estás tomando medicamentos para la presión, consulta antes con tu médico. ¿Qué pasa si me da acidez? Esta es una pregunta muy común, especialmente en personas mayores. Algunos ingredientes como el jengibre o el ajo, si los usas en exceso, pueden generar un poco de reflujo o acidez. Para evitarlo, asegúrate de que el té no esté demasiado concentrado. No necesitas una infusión tan fuerte para que sea efectiva.
Además, nunca lo tomes con el estómago completamente vacío. Acompáñalo con algo suave, como una galleta integral o un trozo de pan tostado. También puedes reducir la cantidad de ajo o jengibre y aumentar la proporción de ingredientes más suaves, como el limón o el tomillo. ¿Este té es seguro para niños o personas mayores de 80 años? Sí, pero con algunas adaptaciones. Para niños mayores de 5 años, se puede ofrecer una versión mucho más suave, con menos jengibre y sin ajo. Evita la miel en menores de 1 año, por razones de seguridad digestiva. Para personas mayores de 80 años, el té puede ser una excelente opción, sobre todo si hay congestión o tos. Solo asegúrate de ajustar las cantidades y no hacerlo muy fuerte. Y por supuesto, si la persona está tomando muchos medicamentos o tiene condiciones específicas, lo mejor es consultar con su doctor. Ahora bien, vamos a hablar de errores comunes que muchas personas cometen al preparar esta receta. Primer error: hervir demasiado los ingredientes. Cuando hierves por mucho tiempo, sobre todo el jengibre o la miel, puedes destruir parte de sus propiedades. En lugar de hervir, lo ideal es llevar el agua a ebullición, apagar el fuego y agregar los ingredientes con el calor residual. Deja reposar al menos 15 minutos con tapa para que los vapores se concentren y luego cuélalo si lo prefieres. Segundo error: agregar la miel en agua hirviendo. Este es muy común y puede anular los efectos antibacterianos de la miel. La miel nunca debe calentarse a temperaturas muy altas. Agrégala una vez que el té se haya enfriado un poco, cuando aún esté tibio, pero no quemando. Tercer error: conservarlo mal. Algunas personas preparan una olla grande y la dejan en la nevera por varios días. Esto puede parecer práctico, pero no es lo ideal. Con el paso de las horas, el té pierde potencia y sabor. Además, si no se guarda bien tapado, puede contaminarse. Lo mejor es prepararlo fresco cada día, o como mucho, dejarlo listo para el día siguiente. Consejo final: prepara este té como si estuvieras cuidando a alguien que amas. Porque eso estás haciendo. Estás cuidándote a ti. Tómate tu tiempo, respira el vapor mientras lo haces, siéntate con calma a beberlo. La salud empieza en esos momentos de conexión con lo simple. Y si te equivocas una vez, no pasa nada. Todos estamos aprendiendo. Lo importante es volver a intentarlo, con cariño, con paciencia y con fe en que tu cuerpo puede volver a sentirse bien. A veces, lo que más nos anima a probar algo nuevo no es un dato científico ni una lista de beneficios. Es escuchar a alguien como nosotros, con nuestras mismas dudas, nuestros mismos achaques, que ya lo intentó y vio resultados. Por eso, quiero compartir contigo algunas historias de personas que me han escrito. Historias reales, sencillas, llenas de verdad, sobre cómo este té cambió sus mañanas, sus noches y hasta sus relaciones familiares. María del Carmen, 75 años, Sevilla. Durante años usé el nebulizador todas las mañanas. Era casi una rutina. Me despertaba con una sensación de peso en el pecho, con esa tos que no arranca y esa flema que parece que se pega. Mi hija fue quien me habló del té. Al principio pensé, bah, otro remedio de la abuela, pero lo probé. La primera noche no noté mucho, pero al tercer día, algo cambió. Me levanté y no tuve que ir directa al aparato. Respiraba mejor, más libre, y así empecé a dejar el nebulizador para emergencias, no como parte de mi rutina. Hoy, el té es lo primero que preparo al despertar. Don Ernesto, 83 años, Mendoza. Dormía mal desde hacía años. Me acostaba y empezaba la congestión. Sentía que me ahogaba un poco cada noche. Mi nieta, que es enfermera, me preparó este té una noche de invierno. Lo tomé caliente, sentado en la cama, y me tapó hasta el cuello. Esa noche dormí de un tirón, algo que no me pasaba desde hacía mucho. Pensé que fue casualidad, pero al repetirlo cada noche, entendí que no. El vapor, el calor, los ingredientes, todo actuaba de forma suave pero firme. Hoy es parte de mi rutina,
como lavarme los dientes. Lo que más agradezco no es solo dormir mejor, sino despertarme sin esa opresión en el pecho. Claudia, 28 años, Guadalajara. Mi abuelo es mi persona favorita. Tiene 87 años, y aunque siempre fue fuerte, últimamente vivía con esa tos crónica que tanto molesta. Una amiga me habló del té, y lo preparé una tarde, sin decirle nada. Le encantó el olor. Me senté con él y le serví una taza. Desde entonces, es nuestro pequeño ritual. Lo tomamos juntos todas las tardes, mientras vemos el atardecer desde la ventana. Él dice que siente el pecho más despejado, que duerme mejor, y que ya no se levanta a escupir flema como antes. Pero lo más lindo es que ese té nos regaló algo más, un momento de conexión diaria que antes no teníamos. Raúl, 69 años, Bogotá. Soy exfumador, y mis pulmones han pagado el precio. Me acostumbré a vivir con tos, a carraspear todo el tiempo, a sentirme fatigado al subir escaleras. Me hablaron de este té, y aunque escéptico, decidí probarlo. Lo tomé durante 2 semanas seguidas. Al principio no noté grandes cambios, pero un día me di cuenta de algo simple. Había dejado de toser al despertar, algo que antes era automático. Empecé a hacer pequeñas caminatas, a respirar más profundo sin sentir que me ahogaba. No digo que me haya curado, pero siento que mi cuerpo empezó a agradecer el gesto. Estas historias tienen algo en común. Gente que decidió probar algo natural, sencillo, y lo hizo con constancia y cariño. No se trata solo del té, sino de lo que representa. Cuidarse, dedicar un rato del día a uno mismo, recuperar la conexión con el cuerpo, con la salud, y muchas veces con quienes amamos. Y así como ellos compartieron sus experiencias, me encantaría escuchar la tuya. Si ya probaste esta receta, cuéntame en los comentarios qué sentiste, cómo te fue, qué cambió para ti. Porque cada testimonio, cada taza, es más que un remedio. Es un acto de cuidado, una forma de decirle al cuerpo, aquí estoy y quiero ayudarte. Al final de este viaje, quiero que te quedes con algo muy simple pero poderoso. Esto no es magia, es sabiduría olvidada. Vivimos rodeados de pastillas, jarabes, inhaladores, y muchas veces pensamos que solo lo que viene en una caja puede ayudarnos. Pero la verdad es que, desde hace generaciones, nuestras abuelas ya sabían qué hacer cuando el pecho se cerraba, cuando la flema no dejaba respirar, cuando la tos robaba el sueño. Y no necesitaban una receta médica, solo necesitaban lo que tenían en la cocina: una cebolla, un poco de jengibre, agua caliente y sobre todo, tiempo. Tiempo para cuidarse, tiempo para preparar algo con las propias manos, algo que no solo alimentaba el cuerpo, sino también el alma. Hoy te he compartido esa receta, no solo porque funciona, que lo hace, sino porque es un recordatorio. Un recordatorio de que muchas veces lo que necesitas para sentirte mejor está más cerca de lo que imaginas. No esperes a que el cuerpo te grite. No te acostumbres a vivir con flema, con tos, con esa sensación de ahogo que parece normal. No es normal. Y no tienes que resignarte a vivir así. Este té no es una solución milagrosa, pero sí es un gesto, un acto de amor propio, un respiro, literal. Hazlo por ti, por tus pulmones, por los días que aún te quedan por delante y que merecen ser vividos con más aire, más ligereza, más calma. Hazlo por esa caminata que quieres disfrutar sin detenerte, por esa risa que quieres soltar sin toser, por ese abrazo que quieres dar sin sentir que te falta el aliento. Ahora dime tú, ¿ya conocías esta receta? ¿Tienes otra que haya funcionado para ti o para alguien que amas? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. A todos nos hace bien saber que no estamos solos en este camino de cuidarnos. Y si te gustó este video, si sientes que aprendiste algo, si crees que esto podría ayudar a alguien más, compártelo. Envíaselo a tu hermana, a tu padre, a tu vecina que siempre está tosiendo, a ese amigo que ya no duerme bien. Tal vez lo que acabas de escuchar
sea justo lo que necesitan. Y tú puedes ser el puente. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Cada semana compartimos consejos, recetas y reflexiones pensadas especialmente para ti, que sabes que envejecer no significa rendirse, significa aprender a vivir mejor. Gracias por estar aquí. Gracias por cuidarte. Y sobre todo, gracias por volver a confiar en los pequeños gestos que, al final, son los que más alivian. Nos vemos en el próximo video. Respira profundo y sigue adelante.